Hola amigos, hermanos de Casa de Oración Argentina, les saluda el pastor David Guevara de Casa de Oración Houston. Es una bendición poder estar con ustedes en este formato, de esta forma. Ojalá en algún momento pueda estar en persona con ustedes, pero por ahora estamos de esta forma compartiendo la palabra de forma virtual y es una bendición, un privilegio para un servidor el poder traer el mensaje y la reflexión de la palabra el día de hoy. Vamos a meditar en ella. Isaías capítulo 26, versículo 3, Isaías 26, 3. Vamos a tomar este versículo como base y después vamos a desarrollarlo y a ver otros versículos más. El título de la enseñanza, como se ha estado anunciando, es Custodiados por Dios. Custodiados por Dios. Leemos Isaías 26, 3, que dice así: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Acompáñame a orar, por favor. Señor, muchas gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. El día de hoy venimos delante de ti suplicándote que nos asistas, que me asistas a mí para poder comunicar tu palabra y que tu Espíritu también traiga convicción a mis hermanos quienes escuchen el día de hoy. Que la enseñanza que recibamos el día de hoy sea de exhortación, sea de consolación, sea de edificación sobre todo. Gracias, Señor, por estos medios y gracias te doy por mis hermanos en la Argentina que han dispuesto su corazón y su tiempo para escuchar este mensaje. Sabemos que tu palabra no volverá vacía. En el nombre de Jesús te agradecemos por tu fidelidad, Señor. Amén. Amén. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra custodia? Custodia. Tal vez a mi mente, por ejemplo, viene un guardia de seguridad. Hace muchos años, cuando yo era adolescente, muy joven, recuerdo que iba a las prisiones con el ministerio de mi congregación. Íbamos a visitar las prisiones y a los guardias que estaban ahí en la prisión se les llamaba así, se les llamaba custodios. Así que quizás por ese trasfondo, cuando yo escucho la palabra custodia, viene a mi mente un guardia de seguridad en una prisión, o quizás la responsabilidad que tiene un tutor sobre un infante viene a ser el custodio, tiene la custodia del hijo, es decir, tiene este derecho, esta obligación de instruirle, de enseñarle, de alimentarle, de cuidarle, etc. Para entender mejor este concepto de custodia, debemos de tratar un poquito de pensar como la audiencia de Isaías. Estamos viendo al profeta Isaías que escribió y vivió en un tiempo, aunque anunció cosas del futuro, pero pensando desde su cosmovisión de la vida, ¿no? Así que tratemos de pensar un poquito como Isaías. En aquel tiempo los viñedos eran de suma importancia. Estos viñedos se construían a las faldas de las montañas, era lo más idóneo. Estos viñedos, por cierto, debían de ser vigilados, debían de ser cuidados, y para esto no había viñedo que no tuviera una torre. Esta torre alta tenía ese propósito de que se pudiera vigilar, que nadie se metiera como intruso a este viñedo. Y vamos a ver también en Isaías, para pensarlo desde este contexto de Isaías, en el capítulo 5, en el versículo 1 y versículo 2, nos menciona algo acerca del viñedo, nos da una idea y nos ayuda a pintar una imagen de cómo eran los viñedos y este asunto en el contexto de Isaías. Isaías 5.1 dice: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Bueno, esto es otro tema, por supuesto. Quiero que veamos que había edificado en medio de esta viña una torre. La función de esta torre era para vigilancia. También vemos que había atalayas en el contexto judío. Estas atalayas o muros se colocaban en las ciudades para su defensa militar. Hasta la fecha vemos las ruinas y vemos que muchas ciudades tienen todavía estas atalayas, estos muros que servían para proteger militarmente a la ciudad. Jericó, por ejemplo,
Lo vemos en la Biblia, en el libro de Josué. Jericó tenía un muro que era un muro reforzado, doblemente, de ladrillo. Incluso había viviendas construidas como puentes entre los dos muros. Es interesante qué tan grandes eran estos muros, que había viviendas ahí en medio. El espacio entre los muros constituía una segunda línea de defensa, era una defensa doble, pero la gente pues lo aprovechaba para actividades comerciales y también para viviendas. Aquí en México, de donde yo soy originario, muy cerca de aquí, nosotros estamos a 6 horas de la frontera, pero hay una ciudad llamada Monterrey. Ahí en Monterrey hay un río que se llama el río Santa Catarina, y este río pues está seco la mayor parte del tiempo. ¿Qué ocurre? Que las gentes han edificado casas y han puesto comercios allí en ese río. ¿Y qué crees? Cuando llueve pues se inunda todo, y no es tanto que se inunde, sino es que es un río en realidad, el cual pues obviamente cuando llueve se llena. Y así de la misma manera, entre esos dos espacios de los muros se habían creado pues ya viviendas y había actividades comerciales y todo esto, pero la función principal de este muro era su defensa militar. Vemos por otro lado en la Biblia que una ciudad que no tenía muros, a una ciudad a la que se le derribaban sus muros, se convertía en una ciudad vulnerable, en una ciudad insegura. Con esto en mente, un poquito el contexto de Isaías y la audiencia de Isaías, podemos pensar en Dios como el que nos custodia, con Dios como quien nos cuida. El Salmo 18, versículo 2, es un salmo que hemos cantado seguramente y que hemos leído muchas veces, pero vamos a verlo desde esta perspectiva. Dios como nuestro custodio, Dios como quien nos custodia. Salmos 18:2 dice así: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Yo creo que no pudo encontrar más palabras el salmista para expresar cómo Dios nos cuida. Así como una ciudad tiene sus murallas para protegerle de los ataques, Dios nos cuida. Cómo Dios nos vigila. Es nuestra torre fuerte que se pone en esos viñedos para guardarle y cuidarle de los ladrones y etcétera, de los peligros. En el versículo base, el profeta Isaías, es muy importante que lo veamos así, está haciendo una alabanza a Dios, está alabando al Señor, y alabanza y gratitud siempre van de la mano. Así que él, en esta alabanza y en esta gratitud por lo que el Señor hace a favor de su pueblo, hace una referencia a un futuro escatológico. Sin embargo, aunque esto es un futuro escatológico, lo que está hablando Isaías aquí, podemos hacer aplicaciones, principios para nosotros vivir en la actualidad. Leamos de nuevo el versículo base, Isaías 26:3. Dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El Señor, primeramente debemos de pensar esto, custodia su creación. Es decir, el Señor es creador de todas las cosas. Él creó todas las cosas, el cielo y la tierra, por el poder de su palabra. Todo lo que hay fue creado por Dios. Pero algo que siempre ha atraído mi atención, algo que siempre me ha maravillado, es que el Señor no solo es creador, sino que también es sustentador. Es decir, lo crea y lo va sustentando para que pueda continuar esa creación subsistiendo. Sin embargo, aunque Dios custodia su creación, aquellos quienes somos sus hijos disfrutamos de su custodia, de su cuidado, de una forma especial. Esta custodia o este cuidado está asociado con una palabra que vemos aquí en Isaías 26. ¿Lo ves? Tú guardarás en completa paz. Esa palabra paz en el original es una palabra que quizás te suena familiar a ti, es la palabra shalom. Shalom quiere decir integridad, quiere decir bienestar, quiere decir salud. Todo esto abarca la palabra shalom. Y el énfasis que tiene aquí no es solamente de bienestar, de salud, sino el énfasis más bien es de tranquilidad. Porque cuando hay bienestar, cuando hay salud, disfrutas de tranquilidad. También el énfasis que tiene esta palabra shalom en el contexto que estamos viendo es despreocupación. Y eso es algo importante en tiempos actuales. La voluntad de Dios
no es que estemos estresados. Esta es la enfermedad, no quiero decir enfermedad, sino la condición de esta actualidad que vivimos. Es esta condición moderna en la cual todo el mundo está estresado. Y este estrés, aunque es algo natural en nosotros, es un sentido de supervivencia, algo que se activa en nosotros y que fue puesto allí por Dios para sobrevivir. Si estás, por ejemplo, en la selva y se te aparece un león, o un tigre o un animal salvaje, se activa ese estrés y lo que hace es que te empiezas a correr, ¿sí? Estás estresado, pero es un estrés saludable. Sin embargo, hoy en día el mundo está estresado, está activado todo el tiempo en ese sistema de defensa, pero en realidad no está buscando por supervivencia, sino por cosas terrenales, cosas secundarias, y no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos estresados, no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos preocupados, sino todo lo contrario. Por ejemplo, cuando estás de vacaciones, estamos despreocupados, ¿cierto? Si estás de vacaciones, estás relajado, estás tranquilo. Sin embargo, no siempre estamos de vacaciones. No siempre, no toda la vida estamos de vacaciones. Regresamos a nuestra realidad y regresamos a nuestras responsabilidades, nuestros trabajos, lo que sea, ¿no? Pero no todo el tiempo estamos de vacaciones. Y en vacaciones sí estamos tranquilos. Todos experimentamos, sin embargo, tiempos difíciles por diversas causas. Como no estamos todo el tiempo de vacaciones, ahí estamos tranquilos. Cuando regresamos a nuestras actividades normales, pues sí experimentamos tiempos difíciles, y estos son por diversas causas. Hay causas que son causas generales, las cuales afectan a todos los habitantes de la tierra. Cuando vemos en el libro de Génesis cómo cuando se habla acerca de José, el soñador, vino una gran hambre, la cual afectó a toda la tierra, a todo el mundo conocido. En Egipto no había porque ellos pudieron ahorrar, etc. Pero el punto es de que a todo el mundo le afectó esta crisis. Hay situaciones generales las cuales afectan a todo el mundo, como las cosas naturales. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo en esta tierra, el Señor estuvo expuesto a circunstancias que el resto de los hombres también vivían. Por ejemplo, él como judío, pues también estaba bajo el imperio romano. Esto era algo que afectaba a todos. Esto es algo político, no es algo natural. Pero hablando ahora sí de fenómenos naturales, el Señor también estuvo expuesto a fenómenos naturales como son las tormentas, por ejemplo. De este lado del mundo en donde nosotros estamos, hay muchos huracanes. Hace un par de días hubo una tormenta o depresión tropical que inundó nuestra ciudad, y así ha ocurrido, ¿no? Hubieron otros huracanes, etcétera. Estamos siempre nosotros en esa posibilidad de que entren huracanes o tormentas fuertes, y el Señor Jesús no fue la excepción. Él también experimentó estas causas naturales, estos padecimientos o dificultades a causa de la naturaleza. Y lo vemos en el Evangelio según Lucas capítulo 8 versículo 22. También este mismo evento lo registra Marcos en su capítulo 4. Pero te leo Lucas 8, 22 y 23. Veamos cómo el Señor Jesús estuvo expuesto a fenómenos naturales, los cuales pues resultaron ser una dificultad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Esta tempestad de viento, en otras traducciones, se lee como un huracán o vientos muy fuertes, vientos huracanados. Ahora, es importante pensar esto. Sabemos que Jesús lo experimentó siendo el Hijo de Dios, pues estuvo expuesto a estas crisis, digamos, ¿no? Pero también sus discípulos iban allí. Quienes iban allí con él, pues también fueron expuestos a esto, y a lo mejor nosotros en algún momento hemos pensado, bueno, yo soy cristiano, ¿por qué me está pasando esto a mí? Los discípulos podrían haber pensado también, nosotros somos discípulos de Jesús, estamos con Jesús, ¿y por qué nos pasa esto a nosotros? El hecho de que el Hijo de Dios, por quien fueron hechas todas las cosas y por quien subsisten, fuera con ellos en la barca, no impidió que la tormenta surgiera, ni tampoco impidió que la tormenta les afectara a ellos y a su barca. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Mira, no hay una fórmula mágica para evitar los huracanes. Aquí en la Florida, en Estados Unidos, hace tiempo vino la amenaza de un huracán muy fuerte, y fue por allí alguien
al mar y a hacer unos conjuros y a decretar y a declarar que la tormenta o el huracán no iba a tocar las playas. Bueno, ¿qué crees? Sí entró. Sí entró, porque no hay una fórmula mágica para evitar los huracanes. En California, por ejemplo, hay incendios muy fuertes. Yo sé también que en Sudamérica hay, no recuerdo ahora la ciudad en mi mente, pero sé que los hay. En California aquí hay incendios que no los pueden detener. Es imposible para ellos, para los bomberos, el poder detener estos incendios. ¿Qué podemos decir acerca de los terremotos? Situaciones naturales sobre las cuales el ser humano no tiene control. Puede a lo mejor saber que viene, pero no puede evitarlos. La situación mundial, por ejemplo, que ya no tiene que ver con lo natural, sino es una situación de salud. En este año hemos vivido esta situación del coronavirus, la cual ha alcanzado a todo el mundo. Y dentro de todo el mundo hay ateos, hay musulmanes, hay cristianos y todavía podría seguir mencionando más. Y tampoco hay una unción especial para cancelar las crisis mundiales. No hay una unción especial para acabar con las guerras. También por acá, aquí mismo en Texas, hubo un televangelista muy famoso quien se hizo todavía más famoso recientemente porque cuando surgió esto del coronavirus comenzó supuestamente a soplar sobre el coronavirus para deshacerlo y bueno, pues hemos visto que no pasó nada, ¿no? Y es que tampoco ni hay una fórmula mágica ni tampoco hay una unción especial o un soplo que uno pueda dar para evitar las pandemias, para evitar las crisis mundiales económicas o las guerras. De hecho, si somos realistas y somos bíblicos sobre todo, podremos ver que el Señor Jesús advirtió que iban a pasar este tipo de cosas. Él no prometió que íbamos a vivir una vida libre de crisis, una vida perfecta en el sentido terrenal, sino advirtió que iban a pasar situaciones difíciles y que no habría nada que pudieran impedirlas. O sea, el Señor no dijo, miren, puede que pasen cosas malas, pero si ustedes tienen mucha fe, si ustedes dicen un conjuro, si ustedes dicen tal fórmula mágica, las van a deshacer. Depende de ustedes. No, el Señor Jesús fue claro al decir en Mateo 24, versículos 6 al 8, les dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. ¿Te fijas cómo el Señor no desea que estemos estresados? Porque es necesario, o sea, no se estresen en tratar de anularlas, cancelarlas, impedirlas. Es necesario que todo esto acontezca, que guerras y rumores de guerras. Pero aún no es el fin, dice el Señor, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y escucha esto, habrá pestes, pandemias, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Jesús dijo, esto va a pasar, ustedes no se estresen, ni traten tampoco de cancelarlo, ni de evitarlo, ni absolutamente nada de estas cosas raras. Y es que el Señor no nos oculta esto. Hay situaciones difíciles que afectan a todo el mundo. Volviendo con Jesús, cuando se desató la tempestad, en el Evangelio de Marcos también el Señor registra esta tempestad que el Señor calmó. Y vemos cómo cuando se desató la tempestad, ellos se llenaron de temor. Dice en el Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículo 38. Dice que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Estaba tan exhausto de haber predicado en donde había estado que el Señor se quedó profundamente dormido. Dice, y le despertaron, o sea, fueron a despertarle y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Estas palabras de los discípulos salieron desde un corazón turbado, desde un corazón preocupado, atemorizado, estresado. Ellos estaban llenos de temor. Y es que cuando vienen los momentos difíciles, no sé si solo me pasa a mí, quizás también te pasa a ti, cuando vienen los momentos difíciles, como que toda la teología que nosotros tenemos se queda allí, mira, en el librero. Se queda guardada y nos llenamos de temor. Es parte de nuestra naturaleza. Por eso el Señor lo advirtió. Les dijo, no os turbéis, mirad, tengan cuidado de no turbarse, porque está en nuestra naturaleza. ¿Qué pasa cuando nos turbamos y nos llenamos de temor? ¿Qué pasa cuando un cristiano llega a este punto? Pues simplemente voltear a ver a Cristo y el Señor nos dice, tranquilo, que yo te estoy custodiando. Pero ellos se olvidaron primeramente de quién es el que iba con ellos en la barca. ¿Qué te parece? En los momentos de temor, en los momentos de crisis, nos olvidamos de quién es el que está en nuestra barca. El creador del cielo y de la tierra,
el Padre. Él dijo, iré y haré morada, iremos y haremos morada en vosotros. El Hijo mora en nosotros, el amor del Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, somos templo del Espíritu Santo, Dios mora en nosotros y no solo está con nosotros, sino que está en nosotros. Ellos se olvidaron de que Jesús iba con ellos en la barca. Ellos también se olvidaron de la palabra que Jesús les dijo antes de partir. Les dijo, pasemos al otro lado del lago. Él había dicho también en el Evangelio de Marcos previamente, yo voy a predicar. Jesús dijo, tengo un objetivo que es ir a predicar a corto plazo, un objetivo a largo plazo que es dar su vida para ellos, ¿no? O sea, hablaba en ese contexto, daré mi vida. Ese era el objetivo de Jesús a largo plazo. Y ellos, al ver la tempestad, se olvidaron de los objetivos, se olvidaron de la palabra, y asimismo nos ocurre a nosotros. Lo que el Señor dice es un hecho. Todas sus promesas son en el sí y en el amén, como dice 2 Corintios 1:20. La fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. En ese momento la fe de ellos estaba debilitada, el temor estaba a flote, estaba hasta arriba, a tope, y ellos estaban llegando a este punto de decirle al Señor, Señor, no tienes cuidado de que perecemos, no tienes cuidado de nosotros, ¿qué ha pasado? A veces nos ocurre. Y mientras tanto, ¿qué es lo que hacía Jesús? O sea, antes de esto, minutos antes, la misma situación, la misma tempestad, y Jesús estaba descansando. Jesús estaba durmiendo. La pregunta es, porque estamos hablando de la paz, ¿cómo podemos experimentar la paz? Es decir, la tranquilidad, la despreocupación en medios de crisis, en tiempos de crisis, en medio de tiempos de crisis. ¿Cómo podemos experimentar esta paz que Jesús estaba experimentando? Esta paz que no tenían los discípulos. Y la respuesta nos la da Hebreos capítulo 12, versículo 2, que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es como nosotros podemos experimentar la paz y la tranquilidad. Ahora, pasemos al terreno de los pensamientos, porque dice Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pasemos al terreno de los pensamientos. Satanás es astuto. Nosotros no somos de los que vemos demonios hasta en la sopa, ¿no? Hay una sopa que se llama sopa de letras, que hay muchas letritas ahí, y estamos comiendo la sopa y nos aparece, hay quienes ven a Satanás ahí en la sopa y dicen, Satanás, ¿no? ¡Ay! Se asustan. No, nosotros no somos de los que vemos a Satanás hasta en la sopa. Pero sí creemos que Satanás es real y que Satanás tienta al creyente. Y es astuto también, no ignoramos sus maquinaciones, dice la palabra, ¿no? Él se vale de estrategias, de maquinaciones precisamente para atacar nuestra mente. Piénsalo, cuando Jesús fue tentado en el desierto, dice la palabra que fue llevado por Satanás y que Satanás le mostró todos los reinos de este mundo, y eso por supuesto fue en la mente de Jesús. No hay una lógica para que Jesús haya sido transportado físicamente, sino fue en el terreno del pensamiento en donde Jesús fue tentado. Y Satanás se vale de estrategias para atacar y bombardear nuestra mente. La lucha para robar nuestra paz comienza en la mente. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 10 versículos 4 al 5 lo siguiente. Dijo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Te acuerdas lo que estábamos hablando al principio acerca de las atalayas, de los muros, de las fortalezas que sirven para proteger? Bueno, nuestras armas espirituales son para destruir fortalezas, pero fortalezas que se crean en nuestra mente. Dice, derribando argumentos, derribando pensamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Un pensamiento puede convertirse en una fortaleza. Comienza como algo pequeño hasta que se va edificando y edificando y alimentando hasta que se convierte en una fortaleza doble como los muros de Jericó. Una fortaleza que después viene a nuestro corazón y ya la palabra está bloqueada, no nos entra, ¿no? Fíjate por qué digo esto, porque lamentablemente los discípulos en la tempestad tuvieron esta fortaleza que no les permitió
recordar quién estaba con ellos, la palabra de Jesús, había esa fortaleza. Y lamentablemente muchos discípulos ven más grandes sus fortalezas que Dios, quien es nuestro custodio. Muchos han creado una fortaleza de pensamientos con base a lo que escuchan en las noticias. Y no estoy diciendo que esté mal ver las noticias, por favor, no es lo que estoy tratando de decir, no quiero que se entienda de esa manera. Pero muchos escuchan más las noticias que la misma palabra de Dios. Y muchos han creado esa fortaleza de pensamientos con base a lo escuchado en las noticias sobre la enfermedad, por ejemplo, sobre un colapso económico que se está viviendo y que se viene todavía más fuerte, etcétera, etcétera. Los discípulos se llenaron de temor. ¿Por qué? Porque pensaron que iban a morir y actuaron dominados por ese temor, pensando que su fin había llegado, pensando que el plan de Jesús había quedado frustrado. Bueno, eso demostró su falta de fe. Dice Proverbios 23:7, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Veamos nuevamente el versículo base para que cobre sentido en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Podemos experimentar la paz en medio de la tormenta cuando nuestros pensamientos perseveran en Dios, se abrazan de Dios. La palabra perseverar que usa Isaías es la palabra samak, que comunica esta idea, es apoyarse, es recargarse en algo, pero recargarte de tal manera que estás descansando. Ahora mismo yo estoy sentado en una silla y estoy descansando, mi peso está descansando sobre esta silla. Eso es la palabra perseverar, nos comunica esta idea de descansar, de apoyarse. Nuestros pensamientos entonces han de apoyarse ¿sobre qué? Sobre lo que las noticias dicen, sobre lo que la crisis que va a venir, sobre la enfermedad, sobre la etcétera, las circunstancias negativas y circunstancias que son reales, pero ¿en qué va a descansar nuestro pensamiento? Pues lo que debemos de hacer es que nuestro pensamiento descanse en Dios primeramente, en quién es Él. Él es el creador y también debe de descansar en lo que Él ha dicho. ¿Quién es mi Dios? ¿Y qué ha dicho mi Dios? En eso es en lo que ha de descansar mi pensamiento. Aunque yo escuche noticias, debe de mi pensamiento descansar quién es mi Dios y qué ha dicho mi Dios. Si viene una crisis, ¿qué debo de pensar? Nos vamos a morir de hambre, vamos a acabar en la calle. Debemos de pensar en quién es nuestro Dios. Nuestro Dios, quien es el dueño del oro y de la plata. Nuestro Dios, quien es quien sustenta su creación, quien sustenta a los peces, a los pájaros, viste a las flores del campo. Ese es mi Dios. ¿Y qué ha dicho mi Dios? Bueno, mi Dios ha dicho que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Él ha dicho que no hay justo desamparado ni su descendiente que mendigue pan. Entonces, así es como empiezo a experimentar la paz de Dios. Colosenses 3, versículo 15, dice así: y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones o en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué te parece? La paz de Dios, esa paz de Dios que viene por descansar, apoyarnos en quién es Dios y en lo que Dios ha dicho. Esa paz no debe de ser algo que tomamos para algunas ocasiones, algo que a lo que le decimos amén en la iglesia o en las transmisiones, sino debe de ser algo que gobierne. ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra gobernar? Es mandar. Eso es lo que debe de gobernar nuestros corazones, todo nuestro estilo de vida debe de ser gobernado por la paz de Dios. No por el temor, no por la desinformación, no por la desconfianza, no por cualquier otro sentimiento, sino es la paz de Dios la que gobierna nuestro corazón, porque hemos sido llamados a esta paz. Y dice después Colosenses 3 en el versículo 15 al final:
y sed agradecidos. Por eso podemos ser agradecidos. A lo mejor tú dices, ¿cómo voy a ser agradecido si me enfermé o mi familiar se enfermó o no tenemos dinero o no tenemos trabajo, etcétera? ¿Cómo voy a ser agradecido? No, si lo ves desde esa circunstancia y desde esa perspectiva, no vas a ser agradecido. Pero si lo ves desde la paz de Dios gobernando tu ser y diciendo, este es mi Dios y esto es lo que ha dicho, entonces, ¿qué va a pasar? Vas a ser agradecido, vas a decirle, gracias Dios por quién eres. Gracias Dios por tu fidelidad, gracias Dios por tu grandeza, gracias Dios por quién eres tú. Y después, gracias Dios por lo que tú has dicho. Y eso es ser gobernados por la paz. ¿A qué es a lo que nos lleva cuando nosotros no somos gobernados por la paz, sino por las circunstancias y por las cosas del mundo? A la ingratitud, a la queja y todo esto que por supuesto a Dios no le agrada, ¿no? Por eso, más que llenarnos de noticias, sean noticias verdaderas o noticias falsas, porque hay noticias falsas, ¿sí? En vez de llenarnos de noticias verdaderas o falsas, debemos de ocupar nuestros pensamientos en el Señor. Debemos de ocupar nuestros pensamientos en sus promesas. Y cuando hablo de promesas de Dios, no estoy hablando de algo así como se utiliza hoy en día, ¿no? Así como que no, yo declaro las promesas de Dios sobre mi vida, etcétera. No. Mira, esta promesa que leímos hace un ratito en Mateo 24 es una promesa. Jesús dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Es una promesa? Sí. Si es una promesa de algo bueno, pues no. Pero la promesa aquí cobra sentido cuando dice, mirad que no os turbéis. Por esto es que debemos de, en vez de ocupar nuestros pensamientos en noticias verdaderas o noticias falsas, debemos de ocuparnos en el Señor, en lo que el Señor ha dicho en sus promesas. Como dije anteriormente, los discípulos no pensaron en quién era Jesús. Sabían ellos que iba Jesús con ellos en la barca, pero no pensaron en su poder, en el poder de Jesús. No pensaron ni descansaron en su palabra. Cuando hablamos de palabra, aquí en este momento de la tempestad que se desató en la barca mientras Jesús dormía, ellos venían precisamente de haber escuchado abundante palabra de Jesús. Mira, el Señor Jesús les había hablado la parábola del sembrador, les había hablado la parábola del crecimiento de la semilla, les había hablado de la parábola de la semilla de mostaza. Y en Marcos 4:33 dice, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y el Señor Jesús les había hablado y hablado y hablado la palabra. Ellos estaban saturados de enseñanza bíblica. Y ¿sabes qué? Aún así se llenaron de temor. Así que no podemos darnos el lujo, como se dice por ahí, de no meditar en la palabra, de no meditar en sus promesas. Ellos no pensaron ni descansaron en su palabra. Él les había dicho, como dije antes, vamos a pasar al otro lado. Tenemos una misión que hacer, tenemos un trabajo que hacer y vamos a llegar allí. El Señor nos custodia, el Señor nos cuida, eso es un hecho. No debe de haber duda en nosotros. Y si la hay, de todas maneras, el Señor nos custodia y el Señor nos cuida. Pero si nuestros pensamientos no descansan en eso, en que el Señor nos cuida, el Señor nos custodia, estaremos estresados, estaremos angustiados. Por eso Isaías dijo que es custodiado en paz aquel que descansa en las promesas de Dios, ya que ha pensado en ellas, puede confiar en ellas. ¿En qué confía la gente del mundo? Piensa por un momento. ¿En dónde está o en qué está depositada la confianza de la gente del mundo? Salmos 20, versículo 7, la primera parte dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. El mundo tiende a depositar su confianza en ese tipo de cosas, en las cosas terrenales, incluso en la salud. Hay quienes dicen, no, yo me alimento bien, de una vida de wellness, como se dice por acá, me alimento bien, hago ejercicio, entonces tengo depositada mi confianza en eso y yo no me voy a enfermar porque yo me cuido. Bueno, su confianza está depositada en su propia salud y hay quienes dicen, mientras que tenga salud, todo está bien y ahí está depositada su confianza. El mundo tiende a depositar su confianza también en el dinero, en las cosas materiales. ¿Sabes qué? Si tengo una buena cuenta en el banco, estoy bien. Si tengo un buen ahorro,
estoy bien. Y el mundo tiende a depositar su confianza en eso, la gente del mundo. Aclaro, la gente del mundo lo hace así. Hay gente que tiende a depositar su confianza, fíjate en esto, en el amor, entre comillas, en una relación sentimental, en ese amor hollywoodense, por supuesto, no en el amor que la palabra, que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña, sino en esa emoción, en ese enamoramiento, en una relación, en una persona. Porque dicen, si me dejara mi pareja, yo no sé qué me podría pasar, yo me moriría porque amo tanto a tal o cual persona o a la pareja, ¿no? Bueno, ¿y quiénes tienen depositado su confianza en eso? Y el mundo, el sistema del mundo, hace creer a las personas que si poseen estas cosas, salud, dinero y amor, si las poseen, estarán seguros. Si tú tienes salud, estás seguro. Si tú tienes dinero y cosas materiales, estás seguro. Si tú tienes amor y una relación, estás seguro. Pero siendo objetivos y apelando solamente al sentido común, ¿qué pasa cuando las personas ya han fracasado en 5 matrimonios? Fracasaron en uno, fracasaron en otro, fracasaron en otro, buscando esa seguridad en una persona y en una relación, y fracasan en una, en otro, en otro, en otro. ¿Qué pasa? Que su vida transcurre y al final de su vida se quedan solos y se quedan viejos. Hace poco escuchaba una entrevista en televisión de una actriz mexicana que fue pues, muy muy famosa, muy popular, etcétera, por allá hace muchos años, ¿no? Ahora esta actriz que gozó de todo esto, de todos estos placeres mundanos, ¿sabes qué? Es una anciana que está sola, nadie quiere estar con ella y ella misma tiene que contratar o comprar, por decirlo así, compañía de jóvenes, de muchachos para sentirse como que está acompañada. Pero ¿sabes qué? Esas relaciones que tuvo esta actriz, que hasta con presidentes anduvo, pues fue efímera y pasó, y su confianza fue depositada allí y sigue estando depositada en eso, y no se ha podido llenar. ¿Qué pasa cuando alguien quien tiene todo el dinero del mundo pierde a sus hijos en las drogas? Tiene un hijo que, aunque esta persona tiene todo el dinero del mundo, el hijo está hundido en las drogas, está destruido en las drogas, vive en las calles y lo tienen que rescatar de las calles porque está hundido en las drogas. ¿Qué pasa cuando en una crisis mundial de salud no se pueden comprar alimentos, ni siquiera teniendo todo el dinero del mundo? Cuando empezó todo esto, aquí por lo menos en esta región, aunque tenías el dinero para comprar papel de baño o el desinfectante o el gel para las manos, no había. ¿Y qué hacías? Si tenías el dinero, pero no tenías para comprarlo. Bueno, ¿qué pasa cuando esto ocurre? ¿Qué pasa cuando una enfermedad terminal consume a un hombre poderoso, a un hombre millonario, a un hombre creativo? Lo consume y ni siquiera todo su dinero, ni siquiera toda su influencia puede detener esa enfermedad terminal. Y viene a mi mente aquel hombre creador de estos dispositivos que nosotros usamos tanto, los iPhones, los iPads, los iMacs y todo esto. Steve Jobs, un hombre quien fue millonario, poderoso, un hombre que era bastante creativo, ¿no? E influyente. Cuando le vino la enfermedad terminal, ni toda su fama ni todo su dinero pudieron detener esa enfermedad. Así que, ¿a dónde te quiero llevar con esto? La confianza del mundo está sobre cosas que son completamente inciertas. No son fortalezas, no son verdaderos muros, son cosas que se caen. Hoy están, mañana no lo sabemos. En el Nuevo Testamento, confianza es sinónimo de fe. La palabra fe es la palabra pistis en el griego y primariamente se refiere a una firme persuasión, estar convencido firmemente. Se utiliza siempre en el Nuevo Testamento en Dios, se utiliza siempre en Cristo o en cosas espirituales. Es por la fe, piensa, lo que nosotros somos salvos, dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es por la fe en Cristo que nosotros vivimos. Dice Romanos 1:17 y Gálatas también en Hebreos. Dice, el justo por la fe, por esa firme persuasión, vivirá. Entonces, por la fe somos salvos, por la fe vivimos, y el apóstol Pablo lo describió en Gálatas de una manera excepcional. En Gálatas 2:20 dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive
en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, ahí está la palabra pistis, en la firme persuasión del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir por la fe en Cristo es dejar de confiar en mis recursos, en mi salud, en mi dinero, en mi amor, en mis relaciones, etc. Eso es vivir por la fe en Cristo, dejar de confiar en mis recursos para confiar en Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, he aprendido a tener abundancia como a tener escasez. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De esto es vivir en Cristo. Vivir por la fe en Cristo es dejar de verlo todo como el mundo lo ve, con los lentes del mundo. ¿Sabes que esta misma situación que se ha vivido a nivel mundial de la pandemia y todo esto puede ser vista desde dos perspectivas? Desde la perspectiva del mundo o desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de la fe en Cristo. Y los del mundo no tienen esto. Los del mundo no pueden discernir las cosas espirituales porque éstas se han de discernir por medio del Espíritu y ellos no tienen al Espíritu. Pero nosotros tenemos al Espíritu, dice 1 Corintios 1, que hemos sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Así que, ¿cómo hemos de ver las cosas como el mundo? Sin embargo, a veces elegimos hacerlo. Vivir por la fe en Cristo, como dije, es dejar de verlo todo como lo ve el mundo, para verlo como Cristo lo revela en su palabra. Esa fe de la que yo te estoy hablando no es una confianza abstracta, no es algo, no, sí, yo creo que sí, tengo seguridad de que así va a ser. No. Tengo seguridad de que Cristo ha dicho esto en su palabra y tenemos capítulo y tenemos versículo. Algunos depositan su confianza en cosas que el Señor no ha dicho y es lo que estoy diciendo ahora. Eso es una fe vana. ¿Sabes qué? Yo decreto que voy a tener esto y aquello. Acabo de ver hace unas cuantas horas un posting de alguien en redes sociales con la foto de una casa y estaba una casa muy bonita, muy maravillosa y decía, yo decreto que esta va a ser mi casa. Está hecho. Y me vi tentado a escribirle, bueno, pues ahí voy para allá, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es una fe en algo que Dios no ha dicho. El Señor no prometió a todos y no dejó un cheque en blanco para que todos vayamos y lo cobremos y digamos, ¿sabes qué? Tengo esta casa y lo decreto y lo hago. No, hay gente así que descansa y que descansa su fe en cosas que Dios no ha dicho. Eso es algo vano. Pero Jesús prometió que íbamos a experimentar circunstancias difíciles. En Juan 16:33 el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. ¿Te fijas cómo el Señor asocia la paz con la aflicción? Les he dicho todo esto que tú has oído hasta ahora. El Señor te lo ha dicho para que tengas paz. Y después el Señor hace esta promesa. En el mundo tendréis aflicción, así como lo que dijo antes, ¿no? En Mateo. Es necesario que esto acontezca. Cosas que no son muy bonitas en sí. Vivimos en un mundo caído, mis hermanos. En este mundo caído, el cual ha sido afectado por el pecado. Piénsalo, Adán y Eva tenían cuerpos perfectos, no se enfermaban, no engordaban. Gloria a Dios, ¿verdad? A algunos nos preocupa eso. Pero en este mundo caído y afectado por el pecado, nuestros cuerpos se enferman, nuestros cuerpos se desgastan, nuestros cuerpos mueren. Y no podemos taparnos los ojos a esta realidad o cancelar la enfermedad, cancelar el espíritu de muerte y todas estas cosas. El llamado de Jesús es confiad. Yo he vencido al mundo. Esto les he dicho para que tengan paz. ¿Va a haber aflicción? Sí, porque estamos en un mundo caído. Sí, porque tenemos cuerpos que se enferman. Pero confíen, tengan fe, descansen, mediten en quién es Él y en lo que Él ha dicho y en que Él ha vencido al mundo. Dijo, yo he vencido al mundo. Para quienes hemos confiado en Jesús, nuestra salvación está segura. Esto es lo que el mundo no puede ver. El mundo solo puede ver lo temporal, lo pasajero, pero nosotros tenemos unos lentes que nos permiten ver hacia la eternidad, nos permiten ver hacia las cosas eternas y estoy hablando de la salvación. Si tú has creído en Cristo, así como yo, nuestra salvación está segura. Romanos 8:38 dice, por lo cual estoy seguro, ahí está esa certeza, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que esto nos lleva más allá de solamente descansar y no, pues sí, yo creo que el Señor no me va a dejar. Mira, te lo tengo que decir de esta forma y tengo que ser claro contigo. Si llegáramos a morir de hambre, ¿eso qué? Si nuestra salvación está segura en Cristo. Si llegáramos a infectarnos de un virus mortal o de una enfermedad terminal y morimos, nuestra salvación está segura en Cristo porque no hay crisis que pueda separarnos del amor de Dios. ¿No le das gracias a Dios por eso? No hay enfermedad que pueda separarnos del amor de Dios. No hay cosa creada que pueda separarnos del amor de Dios. Nuestra salvación está segura en Él. Estamos seguros en los brazos del Señor. Además, tenemos una esperanza eterna que es estar en la gloria con Cristo. Eso convierte cualquier tempestad, cualquier crisis, cualquier enfermedad en algo mínimo. Por eso Pablo dijo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto, ahí está nuevamente la certeza, yo confío en que las aflicciones del tiempo presente, estas aflicciones no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué te parece? Cuando tenemos esta perspectiva en la eternidad, en esta gloria venidera, en la seguridad de nuestra salvación, las crisis, los huracanes, los terremotos, todo lo que venga negativo, entre comillas, pues es algo mínimo, es algo pequeño, no se compara con esa gloria que hemos de ver nosotros. Solo así podremos nosotros dormir en medio de la tormenta, tal y como lo hizo nuestro Señor Jesús. Estamos poniendo nuestros ojos en Él, quien experimentó también una tormenta. ¿Qué hizo Él? Durmió. Solo así, cuando nosotros tenemos nuestra perspectiva en la eternidad, podemos dormir en medio de la tormenta. Nuestra fe es una fe que tiene sentido únicamente cuando descansa sobre Dios. Porque fe tienen también los de otras sectas, tienen también fe, tienen también convicciones y a veces, lamentablemente, más fuertes que las de muchos de nosotros. No en cuanto a la verdad en sí o al concepto en sí, sino a la convicción que tienen muchos en sus sectas. Cuando vienen a tocar a mi puerta, los de esa secta, Testigos de Jehová, me quedo pensando y yo ya pasé esa etapa de salir a discutir con ellos, ¿no? Porque no están dispuestos a oír, ellos tienen otra agenda. Pero lo que sí me deja pensando es la convicción que ellos tienen en ese error les impulsa a salir de su casa en la lluvia, en el frío, en el calor, tocar las puertas, exponiéndose a que les echen una cubeta de agua fría, exponiéndose a que les insulten, etc. Esa es su convicción. Y yo me pregunto y digo, a veces nosotros como cristianos que tenemos la verdad de la palabra, que tenemos la palabra clara, a veces decimos no voy a ir a la iglesia porque hace mucho calor, porque no hay aire, porque bueno, ya se me hizo tarde y ponemos un montón de excusas y allí podemos ver, y es de lo que estoy hablando, las convicciones. Nuestra fe, repito, tiene sentido cuando descansa sobre Dios. La fe de ellos, de quien acabo de citar, no descansa sobre Dios, descansa sobre sus obras, pero nuestra fe descansa sobre Dios y cuando descansa sobre Dios, esa fe tiene sentido. Nuestra fe tiene sentido cuando descansa sobre lo dicho por Él. Romanos 10:17 en la Nueva Traducción Viviente dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Así que en vez de escuchar las malas noticias del mundo, escuchemos más y más lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Por cada noticia que oímos, leamos 2 versículos. ¿Qué te parece? Te propongo eso, ¿no? Oigamos cada vez más lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Porque lo que diga el mundo, bueno, va a pasar, pero su palabra nunca va a pasar. Su palabra permanece. No solo escuchemos de forma mecánica lo dicho en su palabra. Hay quienes dicen, no, voy a escuchar mi devocional y lo hacen de una forma mecánica, de una forma religiosa. Y no lo hagamos de forma mecánica, no lo hagamos de forma religiosa. No solo por adquirir información, no voy a escuchar y bueno, ya aprendí esto y ya tengo la información, sino que escuchemos para confiar en lo que hemos oído de su boca. Como dije, los discípulos habían oído varias parábolas, mucha enseñanza de Jesús, pero al parecer fue solo información porque cuando llegó el momento de crisis, en vez de ver lo que Jesús estaba haciendo y ellos mismos imitarlo,
se llenaron de temor, tuvieron mucho temor y se estresaron. Así que escuchemos para confiar en lo que hemos oído, descansemos en lo que hemos oído y meditado de la palabra. Salmos 3:5 dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, Jehová me custodiaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Este descanso no tiene que ver con vacaciones, quiero que quede claro eso. O sea, no es, no, pues el Señor me va a guardar, todo estoy seguro, entonces bueno, me tomo vacaciones. No. Tiene que ver con un corazón libre de afanes. Tenemos este llamado no para estar dormidos, sino para estar despiertos, atentos, meditando en la palabra, pensando en quién es Él y qué es lo que Él ha dicho. Así que tiene que ver con un corazón libre de afanes. Estoy despierto, no estoy dormido, y en este estar despierto estoy descansando en lo que el Señor ha dicho. Estoy sin afanes. También en los evangelios vemos a dos mujeres, una de ellas llamada María y otra llamada Marta. Y yo creo que ya te acuerdas la historia bíblica, ¿no? Pero una de ellas estaba afanada, estaba turbada, estaba así toda en ese estado de defensa, toda tensa así, ¿no? Ya el maestro estaba en su casa, ya Jesús estaba en su casa y estaba enseñando y estaba hablando. ¿Estaba dormida Marta? No. ¿Estaba ocupada? Sí. ¿Estaba haciendo algo bueno? Pues claro, era bueno lo que estaba haciendo, eran labores necesarias. Estaba incluso sirviendo a Jesús. Pero hay algo bueno y siempre hay algo mejor. Y la actitud corporal de María era sentada a los pies del Maestro, escuchando su palabra. Y aquí podemos ver a una mujer que puso sus ojos en Jesús, como dice Hebreos 12:2. Puso sus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y descansó así como Jesús descansó en la barca. Así que los afanes, mi hermano, mi hermana, nos vuelven ineficientes para la obra que el Señor nos encomendó. Todos tenemos esta gran comisión, todos los creyentes genuinos tenemos esta gran comisión de ir y predicar el Evangelio, pero si estamos nosotros afanados, estresados, llenos de noticias, llenos de incertidumbre de qué va a pasar, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo te sirvo, si yo diezmo, si yo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos volvemos ineficientes. Imagínate, dijo el Señor Jesús: ustedes son la luz del mundo. Y en este tiempo de crisis sanitaria, crisis económica, el mundo está lleno de estrés, lleno de temor, lleno de incertidumbre. Dice la palabra: sean luz. Ustedes son la luz del mundo. ¿Qué ocurre? Que a veces nosotros actuamos igual que ellos. Dejamos de oír. Al dejar de oír la palabra, al dejar de considerar quién es nuestro Dios, pues nos vemos iguales que ellos. Y dijo el Señor: ustedes son la sal de la tierra, y a veces con este tipo de actitudes esta sal se desvanece y nos volvemos inútiles para hablar el Evangelio, para hacer esta gran comisión. El mundo, mis hermanos, no necesita ver a cristianos estresados, no necesita ver a cristianos preocupados, sino necesita luz, necesita sal verdadera que refleje a Cristo y su carácter. ¿Cómo reaccionan los cristianos en medio de las crisis? Eso es lo que necesitan ver. Necesitan ver algo distinto de lo que ellos mismos, de cómo ellos mismos reaccionan. Recuerda esto: Dios nos tiene custodiados. No va a permitir que suframos incluso más de lo que podemos resistir, es lo que dice su palabra. Y yo sé que el Señor ha permitido que haya esta enseñanza, que tú escuches esta enseñanza en este tiempo específico, porque el Señor desea recordarte esto: Él te tiene custodiado. Tu socorro viene de Jehová. Él hizo los cielos, Él hizo la tierra y Él te tiene custodiado. Piensa en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo experimentó toda clase de aflicciones. Cuando estudias un poquito su vida y la comparas con los problemas que nosotros podemos estar teniendo, incluso en este momento, nuestros problemas quedan pero muy pequeñitos. Y Pablo experimentó toda clase de aflicciones. Fue apedreado, fue traicionado y bueno, encarcelado injustamente, incluso rechazado por aquellos a quienes él les servía. Pero sabes que él vio el propósito de Dios cumplido en él, en esta tierra. O sea, hay un propósito eterno, claro, pero también en esta tierra el Señor tiene un propósito para con nosotros. Ese propósito fluye desde descansar en Él, desde perseverar en Él.
Y él vio ese propósito de él cumplido en esta tierra y dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he corrido la carrera, me está guardada la corona de justicia, la cual, escucha esto, no es solo para Pablo, sino para todos los que aman su venida. Cuando nosotros descansamos en el Señor y en lo que Él ha dicho, decimos, ¿sabes qué, Señor? Tú vas a venir. Y yo confío. Y cuando veo que hay terremotos y veo esto y veo pandemias y veo crisis y todo esto, digo, Señor, tú estás más cerca de volver. ¿Y qué es lo que debo hacer? Quiero que me encuentres con mi lámpara encendida. Quiero que me encuentres ocupado, trabajando en tu obra y en lo que tú me mandaste a hacer. Así que, mis hermanos, muchas gracias por prestar atención. Muchas gracias por poder tener este tiempo de enseñanza en la palabra. Ahora me gustaría tener un tiempo de oración. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor nos ha guiado a tocar este tema. Quizás alguien ahora mismo esté pasando por un momento así, un momento de crisis, y no quiero minimizar el dolor de nadie ni hacerlo como que no es nada. No, el Señor se compadece también de nuestras necesidades. El Señor se compadece de ti si estás enfermo. Él lo hizo mientras que estuvo en esa tierra. Cuando vio a aquel sordo tartamudo, el Señor dijo, Éfata, y dijo, fue abierto y gimió. ¿Por qué? Porque el Señor se compadece de nuestro dolor. Nuestro dolor no es poco para el Señor, pero sí debemos de descansar en lo que el Señor ha dicho. De esta manera podremos cumplir con la comisión que tenemos como creyentes. Y eso es lo que el Señor quiere. No pienses que porque estás enfermo el Señor no puede usarte. Sabes que yo sé de personas quienes han caído en un hospital y allí en el hospital empiezan a predicar el Evangelio y Dios les usa. ¿Por qué? Porque no se llenaron de temor, de queja, de ingratitud, sino que se llenaron de gozo, pusieron sus ojos en Jesús y teniendo sus ojos en Jesús cumplieron con ese propósito ahí en ese hospital predicando. Y después el Señor los sanó y los sacó de allí. Vemos a personas, tengo un amigo nuestro muy querido, pastor en México, fue acusado y fue encarcelado porque, bueno, en nuestros países latinos primero se encarcela y luego se averigua, ¿no? Así que a este pastor lo tuvieron encarcelado allí de manera injusta. ¿Y sabes qué hizo? En la cárcel empezó a predicar y se levantó allí ya un grupo de creyentes quienes se convirtieron. El Señor cumplió su propósito en él con esa situación. Así que situación mundial, la estamos viviendo todos, pero debemos de verla con los lentes del Señor y ver cuál es el propósito que el Señor tiene en medio de esta tormenta, en medio de esta aflicción. Y como decía hace un momento, me gustaría orar por ti para que el Señor traiga paz a tu corazón. Pero recuerda, esa paz no es algo mágico que va a venir por medio de esta oración. La paz viene cuando nuestros pensamientos perseveran y descansan en lo que hemos oído de Él. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad que me das a mí de compartir junto con mis hermanos de la Argentina, de compartir tu palabra, reflexionar en ella. Ella es eficaz, ella es cortante, pero ella también, después de que nos zarandea y nos sacude, trae a nosotros paz, trae a nosotros descanso. Señor, trae descanso a mis hermanos por medio de esta palabra y de más palabra que tú hables en sus diferentes iglesias locales. Que puedan vivir una vida de confianza en ti, una vida llena de propósito, cumplido en ti, siempre mirando hacia adelante, mirándote a ti, mirando en la esperanza. En el nombre de Jesús te agradezco, Señor, una vez más por esta oportunidad. Te pido que bendigas a cada pastor de la Argentina, al pastor Jorge y a cada uno de los pastores, a cada una de las congregaciones allá en la Argentina. Nosotros nos unimos a ellos y te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo sus congregaciones, sigas bendiciendo sus ministerios. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, al pastor Daniel Alfano, bendice, Señor, a las congregaciones de la Argentina, también de Chile, y a cada uno de mis hermanos quienes están en Sudamérica. En tu nombre, Señor, te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Amén. Muchas gracias por sintonizar esta enseñanza y les mandamos una vez más un fuerte abrazo de parte de Casa de Oración Houston, de mi esposa, de mi familia, de la iglesia. Les mandan todos un fuerte abrazo y esperemos vernos pronto y si no, pues nos vemos allá con el Señor. Que el Señor les bendiga. Un abrazo. Pásenla bien.